Imaginen ustedes despertar todos los días al lado de alguien a quien aman profundamente, alguien en quien confiaron la vida entera, y descubrir que esa persona nunca existió realmente. Mi nombre es María Elena, tengo 78 años, y durante 25 largos años viví con un hombre que yo creía que era mudo de nacimiento. Construí mi vida entera alrededor de esa limitación suya. Aprendí lenguaje de señas, creé un sistema de comunicación solo nuestro, organicé nuestra rutina, nuestra casa, nuestros sueños, todo adaptado para el mundo silencioso que pensé que compartíamos. Era una vida diferente, pero era nuestra vida, ¿saben? Yo me sentía orgullosa de haber encontrado el amor verdadero, incluso con las dificultades. Roberto era cariñoso, atento, trabajador. Parecía el esposo perfecto, solo con una particularidad que yo había aprendido a amar, hasta que una noche mi mundo entero se derrumbó cuando descubrí que todo, absolutamente todo, era una mentira cuidadosamente construida. Lo que descubrí sobre Roberto no fue solo una traición común o una mentira cualquiera sobre su pasado. Fue algo tan oscuro, tan terrorífico, que todavía hoy, años después, siento un escalofrío en la espalda cuando recuerdo los detalles. Ustedes van a entender por qué ese silencio suyo no era una discapacidad, sino una máscara perfectamente calculada para esconder crímenes que ustedes ni se alcanzan a imaginar. Durante décadas, mientras yo me sacrificaba para comunicarnos con gestos y notitas, mientras yo defendía nuestro amor de las miradas curiosas y los comentarios maldosos de otros, Roberto estaba escondiendo una identidad que era todo lo contrario del hombre gentil y vulnerable que yo pensaba conocer. Y cuando finalmente confronté esa verdad aterradora, descubrí que a veces quien duerme a nuestro lado todos los días puede ser un completo desconocido, capaz de cosas que ni nuestras peores pesadillas podrían crear. Esta no es una historia cualquiera sobre mentiras en el matrimonio o sobre descubrir que tu pareja tiene otra relación. Se trata de cómo alguien puede vivir una doble vida tan perfectamente orquestada que engaña hasta a la persona con la que comparte la cama, la comida, los sueños y los miedos. Todos los días, durante décadas. Se trata de las señales que ignoramos porque el amor nos hace querer creer en la versión bonita de la realidad. Se trata de cómo nuestros instintos gritan verdades que nuestro corazón se niega a escuchar. Si ustedes alguna vez han sentido que algo no cuadra con su pareja, si ya despertaron a mitad de la noche con ese escalofrío que no se pueden explicar, si ya tuvieron esa sensación extraña de que algo importante les están ocultando, presten mucha atención a lo que voy a contarles, porque las señales siempre estuvieron ahí. Fui yo la que eligió no verlas, y esa elección casi me cuesta mucho más de lo que imaginaba. Lo que voy a compartir con ustedes cambió para siempre mi percepción sobre la confianza, sobre el amor, sobre la seguridad y principalmente sobre cómo personas aparentemente inofensivas pueden cargar secretos que son verdaderas pesadillas andantes. Durante 25 años, yo dormí al lado de alguien a quien no conocía. Y cuando digo esto, no estoy hablando de pequeños secretos o manías escondidas. Estoy hablando de una realidad tan impactante que incluso hoy, una parte de mí todavía se niega a creer por completo lo que viví. Quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque les garantizo que los van a hacer pensar 2 veces sobre a quién conocen realmente en sus vidas. Y quizá, solo quizá, esta experiencia terrible que viví pueda servir de alerta para proteger a alguien de pasar por el mismo horror que yo pasé. Porque ustedes van a descubrir que a veces el silencio no es oro. A veces esconde los secretos más oscuros que una persona puede cargar. Era 1970 cuando conocí a Roberto. Yo tenía apenas 22 años. Trabajaba como secretaria en una pequeña oficina del centro de la ciudad y la vida parecía tener una simplicidad que hoy ya no existe. Fue en la boda de una prima que nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Él estaba recargado en la pared, observando a la gente bailar, con una sonrisa tímida en el rostro. Cuando me acerqué a saludarlo, fue mi prima quien me explicó, un poco apenada: él es Roberto. Es mudo desde niño, pobrecito, pero es una persona maravillosa. Recuerdo que sentí una punzada en el corazón, no de lástima, sino de una curiosidad genuina. Había algo en sus ojos que me llamaba la atención, una intensidad, una profundidad que parecía esconder muchas historias no contadas. En los meses siguientes, comenzamos un noviazgo diferente a todo lo que yo había vivido.
Roberto se comunicaba con gestos elaborados que él mismo había creado, pequeñas notas escritas con una caligrafía impecable y sobre todo a través de la mirada. Él tenía una forma única de hacerme entender exactamente lo que pensaba sin necesitar palabras. Era trabajador, tenía un empleo en un taller mecánico y todos sus compañeros confirmaban la misma historia. Mudo desde la infancia, pero un muchacho de oro, confiable y dedicado. Su familia, que vivía en otra ciudad, siempre reforzaba esa versión cuando nos visitaban. Su mamá, doña Concepción, hablaba con orgullo de cómo Roberto había superado las dificultades de su discapacidad y se había convertido en un hombre responsable. Todo parecía genuino, real, comprobado por gente que lo conocía de años. Lo que más me encantaba de Roberto era su capacidad de demostrar amor sin palabras. Siempre llegaba del trabajo con algún detalle, una flor que cortaba en el camino, un dulce que sabía que me gustaba, pequeños regalitos hechos con sus propias manos. Los fines de semana caminábamos por horas por la ciudad y él me señalaba cosas interesantes. Creaba historias con mímicas elaboradas que me hacían reír hasta que me doliera la panza. Era como si hubiera desarrollado un lenguaje artístico propio para expresarse. Cuando decidimos casarnos, 2 años después, yo estaba completamente segura de haber encontrado a mi alma gemela. Creía sinceramente que el amor verdadero trasciende las palabras, que la comunicación del corazón es más poderosa que cualquier plática. ¡Qué equivocada estaba! Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de señales que en ese entonces interpreté como romanticismo, pero que en realidad eran algo mucho más siniestro. Roberto siempre evitaba los lugares con mucha gente. Me decía con señas que se sentía incómodo con las multitudes. Tenía una preferencia extraña por restaurantes apartados. Siempre escogía mesas en las esquinas, de espaldas a la pared, como si necesitara vigilar la entrada. Cuando veíamos la televisión, se ponía visiblemente nervioso durante los noticieros, sobre todo cuando reportaban crímenes o investigaciones de la policía. En ese tiempo, yo pensaba que era por su sensibilidad, que quizá las malas noticias lo ponían triste. Nunca me pasó por la cabeza que Roberto pudiera estar nervioso por motivos completamente diferentes. La verdad es que yo estaba tan enamorada de la idea de nuestro amor único y especial que ignoré por completo las señales de alerta que mi subconsciente intentaba mostrarme. Nuestra boda fue en una ceremonia sencilla, pero muy emotiva, en mayo de 1972. Fue uno de los días más felices de mi vida, yo usando el vestido que había cosido con tanto cariño, Roberto, impecable con el traje que le prestó su cuñado, y nuestros familiares y amigos celebrando con nosotros. Durante la ceremonia, cuando llegó la hora de los votos, el padre adaptó todo para nuestra situación especial. Roberto escribió sus votos en una carta preciosa, que el padre leyó en voz alta mientras él me sostenía las manos y me miraba con una intensidad que me erizaba la piel. Todos lloraron, incluyéndome a mí. Recuerdo haber pensado en ese momento que éramos la prueba viva de que el amor vence cualquier obstáculo. Después de la fiesta, nos fuimos de luna de miel a una posada sencilla en la playa, donde pasamos una semana descubriendo nuestra nueva vida de casados, comunicándonos con caricias, miradas y nuestro lenguaje secreto de gestos. Los primeros años de matrimonio exigieron una adaptación completa de nuestra rutina en casa. Yo me convertí, literalmente, en la voz de Roberto para el mundo. Era yo quien hacía todas las llamadas por teléfono, quien resolvía asuntos en el banco, quien platicaba con los vecinos y los comerciantes. Desarrollé un sistema de comunicación muy elaborado. Golpes específicos en la pared para diferentes situaciones, una libreta siempre a la mano para recados más complejos y hasta señales con linternas para comunicarnos entre los cuartos de la casa durante la noche. Nuestros amigos y familiares se acostumbraron y siempre elogiaban lo unidos que éramos como pareja y lo dedicada que yo era con Roberto. Aprendí a anticipar sus necesidades, a interpretar cada gesto, cada expresión de su cara. Me enorgullecía ser la única persona en el mundo que realmente hablaba el idioma de mi esposo. Era como si hubiéramos creado nuestro propio país, con un idioma exclusivo. Profesionalmente, Roberto siguió trabajando en el taller mecánico y su patrón siempre lo elogiaba como un empleado ejemplar. Tenía una habilidad increíble con las manos, arreglaba cualquier cosa y a los clientes les caía bien precisamente por ser callado y discreto. Roberto es oro molido, decía don Antonio, el dueño del taller. Trabaja calladito, nunca se mete en problemas, hace bien su chamba
y se va. Yo me sentía orgullosa al escuchar esos halagos. Pensaba que me había casado con un hombre especial, diferente a todos los otros esposos ruidosos y problemáticos que conocía. Roberto siempre llegaba a casa a la hora acordada, me ayudaba con las tareas del hogar sin quejarse, y los fines de semana cuidaba el jardín y hacía los pequeños arreglos de la casa. Era el marido que cualquier mujer soñaría tener, pensaba yo. Pero había algo en nuestra intimidad que siempre me intrigó, aunque en ese momento no sabía cómo nombrar esa sensación extraña. Durante nuestros momentos más íntimos, Roberto tenía una necesidad casi compulsiva de controlarlo todo. La posición, el momento, hasta la intensidad de la luz en el cuarto. Siempre revisaba que las cortinas estuvieran bien cerradas, que la puerta tuviera el seguro puesto, que no se escuchara ningún ruido extraño de la calle. Al principio, pensé que era la timidez natural de un hombre que ya se sentía diferente a los demás por su mudez, pero con el tiempo empecé a notar que tenía pesadillas terribles. Se despertaba sudando, agitado, con los ojos muy abiertos de terror. Durante esas pesadillas yo escuchaba gemidos bajos, murmullos que no entendía, pero nunca palabras claras. Cuando intentaba consolarlo, se ponía inquieto por unos minutos antes de calmarse y volverse a dormir. En la mañana, cuando intentaba preguntarle con señas sobre sus malos sueños, él siempre hacía un gesto de que no recordaba nada. Con el pasar de los años, algunos comportamientos de Roberto empezaron a llamarme la atención de forma más insistente, aunque yo siempre encontraba justificaciones para todo. Las pesadillas se volvieron más frecuentes e intensas. Se despertaba al menos 3 veces por semana en pánico, sudando frío, con todo el cuerpo tenso. Durante estos episodios, yo escuchaba sonidos raros saliendo de su garganta. No eran exactamente palabras, pero tampoco eran solo los gemidos comunes de alguien que sueña. Eran como pedazos de frases que parecía estar tratando de reprimir, incluso dormido. Cuando lo despertaba para consolarlo, Roberto se quedaba unos segundos mirándome como si no me reconociera, como si yo fuera una amenaza. Después, lentamente, volvía en sí y me abrazaba con una fuerza casi desesperada, como quien se aferra a lo único bueno que le queda en el mundo. Una característica que siempre me molestó sutilmente era la reacción exagerada de Roberto a ciertos programas de televisión. Cada vez que aparecían noticias sobre crímenes, investigaciones de la policía o hasta películas de policías, se ponía visiblemente agitado. Se levantaba de golpe del sofá, iba a la cocina a tomar agua, movía objetos sin necesidad y solo volvía a la normalidad cuando yo le cambiaba de canal. Una vez, durante un documental sobre asesinos en serie, se puso tan nervioso que se salió de la casa y regresó 2 horas después, diciendo con señas que había ido a caminar para despejar la cabeza. En ese tiempo, yo interpretaba esa reacción como una sensibilidad excesiva a la violencia. Creía que Roberto tenía un corazón muy puro y por eso se perturbaba con la maldad del mundo. Hoy me doy cuenta de que su perturbación tenía un origen muy diferente. No estaba impactado por los crímenes, tenía miedo de ser descubierto. Otro aspecto perturbador de nuestra vida de casados era la existencia de un cajón en nuestro cuarto que Roberto mantenía siempre cerrado con llave. Cuando le pregunté sobre él, poco después de casarnos, me explicó con señas que ahí guardaba documentos importantes y recuerdos de la familia. Me enseñó la llave rápidamente y la guardó en un lugar que nunca pude descubrir. Durante años, ese cajón se volvió para mí casi un mueble decorativo. Sabía que existía, pero nunca cuestioné su contenido. Roberto siempre fue muy organizado y cuidadoso con sus papeles y documentos, así que tenía sentido que tuviera un lugar seguro para guardar cosas importantes. De vez en cuando, yo lo veía abriendo el cajón cuando creía que yo no estaba mirando, siempre con una expresión seria y concentrada. Sacaba papeles, los leía rápido y guardaba todo de vuelta con un cuidado extremo. Yo pensaba que eran documentos del trabajo o cartas de su familia lejana. Lo que más me intrigaba, sin embargo, eran las pequeñas inconsistencias del día a día para las que mi mente racional siempre encontraba una explicación. A veces yo llegaba a casa y encontraba objetos fuera de su lugar. No grandes cambios, solo pequeños detalles que indicaban que alguien había movido todo. La posición de una silla, una taza en el fregadero que yo estaba segura de haber guardado en la alacena, el radio sintonizado en una estación distinta a la que yo solía escuchar. Cuando le preguntaba a Roberto con señas, él siempre se mostraba sorprendido de verdad y daba a entender que no había movido nada. Los vecinos comentaban de vez en cuando que habían escuchado voces de hombre viniendo de nuestra casa durante el día cuando yo estaba en el trabajo.
Cuando yo le contaba esto a Roberto, él ponía cara de no entender y señalaba que los vecinos probablemente se estaban confundiendo de casa. Todas estas situaciones me dejaban con una sensación extraña, como si faltara una pieza en un rompecabezas, pero mi amor por Roberto y la confianza que le tenía siempre le ganaban a cualquier sospecha. Conforme los años pasaban, las señales extrañas en nuestra rutina comenzaron a intensificarse de una forma que ya no podía ignorar por completo. La historia de los vecinos que escuchaban voces de hombre en la casa mientras yo no estaba se volvió más frecuente y específica. Doña Carmen, nuestra vecina de la derecha, llegó a comentarme en el mercado: «María Elena, ayer en la tarde escuché a tu esposo platicando con alguien en la sala. Pensé que eras tú que habías vuelto más temprano del trabajo, pero después vi que solo llegaste hasta el final de la tarde». Cuando le conté esto a Roberto, puso esa expresión de sorpresa genuina que yo ya conocía tan bien, y gesticuló indicando que tal vez era el radio muy fuerte o un sonido que venía de otra casa. Pero doña Carmen era una mujer atenta y conocía bien la diferencia entre una plática real y los sonidos de aparatos electrónicos. Empecé a poner más atención a los detalles cuando llegaba a casa, y de verdad había cosas que no cuadraban. El cenicero con colillas de cigarro, siendo que Roberto no fumaba. Vasos sucios en el fregadero que yo estaba segura de haber dejado limpios, hasta un olor distinto en el aire, como si alguien con otro perfume hubiera estado ahí. El asunto de las notas escritas también comenzó a intrigarme de una forma nueva. Durante todos esos años, yo me había acostumbrado a la caligrafía de Roberto. Era muy cuidada, con letras bien formadas, siempre escritas con pluma azul. Pero de vez en cuando yo encontraba papelitos por la casa con anotaciones en una letra distinta, más apresurada, a veces casi ilegible, escrita con prisa como si fueran recordatorios urgentes. Cuando le preguntaba por esos papeles, Roberto siempre hacía como que no sabía de qué le hablaba, o hacía gestos indicando que debía ser basura que se había metido por la ventana, o alguna anotación vieja que yo había olvidado que hice. Pero yo conocía mi propia letra. Conocía la suya, y esos papeles definitivamente no eran de ninguno de los dos. Además, las anotaciones siempre eran misteriosas: números de teléfono sin nombre, direcciones de lugares que yo nunca había visitado, e incluso horarios anotados de forma extraña, como 3:30 de la tarde, confirmar, o jueves, verificar. Roberto también desarrolló algunos hábitos nuevos que me dejaban cada vez más incómoda. Él comenzó a desarrollar una necesidad casi obsesiva por saber mis horarios con detalles precisos. ¿A qué hora iba a salir de casa? ¿Cuánto tiempo tardaría en volver? Si había alguna posibilidad de que yo llegara más temprano o más tarde de lo acordado. Al principio, pensé que era la preocupación cariñosa de un esposo, pero la intensidad con la que insistía en esos detalles me parecía exagerada. Si yo mencionaba que tal vez volvería más temprano del trabajo por alguna razón, él se ponía visiblemente agitado, hacía gestos urgentes preguntando exactamente a qué hora, por qué motivo, si yo estaba segura. Una vez llegué a casa una hora antes porque me sentí mal en el trabajo, y encontré a Roberto extremadamente nervioso, caminando de un lado para otro en la sala, como si acabara de recibir una noticia terrible. Cuando le expliqué con gestos que me estaba sintiendo mal, pareció calmarse, pero mantuvo una expresión tensa por el resto de la noche. El comportamiento más perturbador, sin embargo, eran sus reacciones cuando alguien tocaba a la puerta de la casa, especialmente si eran personas que no conocíamos. Roberto tenía una capacidad casi sobrenatural para presentir cuando alguien se acercaba a nuestra casa. Se quedaba inmóvil, en silencio absoluto, con una expresión de alerta total, como un animal que presiente el peligro. Hacía señas desesperadas para que yo no abriera la puerta, o se iba rápidamente al cuarto y solo salía cuando estaba seguro de que la persona se había ido. Cuando eran vendedores, carteros o vecinos con los que yo platicaba normalmente, Roberto se quedaba escondido hasta que yo resolvía la situación y cerraba la puerta. Yo pensaba que era timidez extrema, pero había algo en la intensidad de su miedo que no encajaba con una simple introversión. Era como si él estuviera siempre esperando a que alguien específico apareciera en nuestra puerta. Alguien a quien definitivamente no quería encontrar. Y esa sensación de expectativa constante, de vigilancia permanente, comenzó a crear una atmósfera tensa en nuestra casa que ya no podía ignorar. La sensación de que algo estaba fundamentalmente mal en mi vida comenzó a crecer de forma más consistente alrededor de nuestro 15º año de matrimonio.
Yo tenía 37 años, y aunque todavía amaba profundamente a Roberto, ya no podía encontrar explicaciones convincentes para todos los comportamientos extraños que se acumulaban. Fue cuando empecé a hacer algo que nunca había hecho antes: observar a mi propio esposo como si fuera un extraño. Empecé a poner atención real en los detalles, a anotar mentalmente las inconsistencias, a comparar lo que él me decía con gestos con lo que yo realmente observaba. Y mientras más observaba, más preguntas surgían sin respuestas satisfactorias. Lo primero que me llamó la atención fue darme cuenta de que Roberto tenía conocimientos sobre asuntos que no tenían sentido, considerando la vida que supuestamente llevaba. Durante programas de televisión, demostraba familiaridad con temas complejos a través de gestos y expresiones faciales que revelaban mucho más conocimiento del que debería tener. Decidí empezar a investigar discretamente si Roberto de verdad salía de casa cuando yo no estaba, como sugerían los vecinos. Empecé a poner pequeñas trampas inocentes. Dejaba objetos en posiciones específicas, contaba el número de galletas en el frasco, observaba la cantidad de jabón para trastes en la botella, checaba si la ropa en el closet estaba en el mismo orden, y siempre había pequeñas alteraciones cuando yo volvía a casa. No eran cambios grandes que pudieran ser coincidencia, sino pequeños detalles que solo alguien que vive en la casa y conoce cada rincón podría notar. La cantidad de papel de baño había disminuido, había huellas distintas en el patio de servicio, la posición del tapete de la sala estaba ligeramente alterada. Cuando confrontaba a Roberto sobre estas observaciones, él siempre ponía cara de sorpresa genuina y daba explicaciones con gestos que tenían sentido por encimita, pero que no explicaban por qué estas cosas pasaban tan seguido. Fue entonces que decidí hacer algo más drástico. Un día fingí estar enferma. Salí de casa normalmente para ir al trabajo, pero regresé a escondidas 2 horas después para observar qué pasaba realmente. Estacioné el carro a unas cuantas cuadras y caminé con cuidado hasta una posición desde donde podía ver nuestra casa sin que me vieran. Lo que presencié ese día cambió mi percepción para siempre. A las 10:30 de la mañana, vi a Roberto saliendo por la puerta de atrás, vestido con ropa completamente diferente a la que usaba normalmente, ropa más formal, más cuidada, como si fuera a un compromiso importante. Miró hacia ambos lados varias veces, antes de caminar rápidamente en dirección a la parada del camión. Yo lo seguí a la distancia, manteniéndome escondida, y vi cuando tomó un camión en dirección al centro de la ciudad. Me quedé ahí parada, en shock, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mi esposo, mudo, no solo salía de casa regularmente sin que yo lo supiera, sino que parecía tener una rutina completamente paralela a la vida que compartíamos. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo a la hora de siempre, lo observé con ojos completamente diferentes. Me saludó con el mismo cariño de siempre, cenó conmigo, vimos la televisión juntos y se comportó exactamente como en los últimos 15 años. Pero yo sabía que algo terrible estaba sucediendo debajo de esa aparente normalidad. Empecé a cuestionarme todo. ¿Cuántas veces había salido durante el día a lo largo de los años? ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Por qué me mentía? Y más perturbador aún, si me mentía sobre eso, ¿sobre qué más me estaba mintiendo? Comencé a repasar nuestra historia entera bajo una nueva luz, buscando señales que había ignorado, pistas que había dejado pasar. Y mientras más pensaba, más aterrador se volvía todo. Porque si Roberto era capaz de mantener una mentira tan elaborada por tanto tiempo, si podía actuar tan perfectamente el papel de esposo amoroso mientras escondía una vida paralela, entonces yo realmente no conocía al hombre con el que estaba casada, y eso me aterraba más que cualquier pesadilla. La noche que cambió mi vida para siempre ocurrió un jueves de octubre, después de 18 años de casados. Yo estaba pasando por una semana particularmente estresante en el trabajo, y cuando llegué a casa le dije a Roberto con señas que estaba muy cansada y que me iría a dormir temprano. Él me mostró una preocupación cariñosa, me preparó un té de manzanilla y se quedó haciéndome cariñitos hasta que me dormí. Pero como a eso de las 2 de la mañana, me desperté con una sed terrible y me levanté a tomar agua. Roberto no estaba en la cama. Pensé que había ido al baño, pero cuando pasé por la sala, vi una luz prendida en la cocina y escuché algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. La voz de Roberto, clara como el agua, hablando por teléfono. No eran los sonidos raros de las pesadillas, no eran gemidos ni murmullos, era una voz perfectamente normal, articulada, hablando de forma completamente natural, como cualquier persona que habla todos los días de su vida. Me quedé paralizada en el pasillo,
recargada en la pared, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi cerebro simplemente se rehusaba a aceptar la realidad. 18 años de matrimonio, 18 años de lenguaje de señas, de notas, de adaptar toda mi vida alrededor de la discapacidad de mi esposo. Y él estaba ahí, platicando por teléfono como si fuera la cosa más normal del mundo. Con mucho cuidado, me acerqué más para poder escuchar la conversación, y lo que oí fue todavía más terrorífico que descubrir que no era mudo. Roberto estaba hablando de servicios especiales, sobre eliminar testigos, sobre trabajos que necesitaban ser terminados con cuidado. No eran palabras que tuvieran sentido en el contexto de la vida que yo conocía. No eran asuntos relacionados con el taller mecánico o con cualquier trabajo normal. Eran palabras sacadas de películas de policías, de noticieros sobre crímenes, de un mundo oscuro que yo no podía asociar con el hombre cariñoso con quien yo compartía la cama todas las noches. La plática duró unos 15 minutos y escuché fragmentos que todavía hoy me hacen temblar cuando los recuerdo. Roberto hablaba de dinero, de clientes satisfechos, de la necesidad de mantener la discreción total. En un momento dado, dijo una frase que se quedó grabada en mi memoria para siempre. No se preocupen, yo estoy retirado desde hace años, pero para casos especiales como este, siempre puedo hacer una excepción. El precio será más alto, claro, pero les garantizo que el trabajo será limpio y sin testigos. Cuando colgó el teléfono, tuve apenas unos segundos para volver corriendo al cuarto y fingir que estaba dormida. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él se daría cuenta de que yo estaba despierta. Roberto volvió a la cama unos minutos después, se acostó a mi lado con cuidado para no despertarme, y en pocos minutos ya estaba durmiendo profundamente, como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la madrugada en estado de shock total, acostada junto a un hombre que acababa de descubrir que no conocía en lo absoluto. Cada respiración suya a mi lado me daba escalofríos. Cada movimiento me hacía preguntarme si él sabía que yo había descubierto su secreto. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de armar las piezas de un rompecabezas aterrador. Si Roberto no era mudo, toda nuestra vida juntos era una mentira elaborada. Si estaba involucrado en trabajos especiales, que incluían eliminar testigos, entonces estaba metido en algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Y si había logrado engañarme por 18 años sobre algo tan fundamental como su capacidad de hablar, entonces yo de verdad no tenía idea de quién era el hombre que dormía a mi lado. Cuando el sol empezó a salir, yo estaba segura de una sola cosa. Mi vida, tal como la conocía, se había terminado esa madrugada. Y lo que yo hiciera con ese descubrimiento terrorífico podría determinar si seguiría viva para contar esta historia. Después de esa noche aterradora, sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba descubrir la verdad sobre quién era realmente el hombre con quien había pasado 18 años de mi vida. En los días siguientes, me comporté de forma completamente normal con Roberto, pero por dentro estaba planeando una investigación que podría cambiarlo todo. Esperaba a que él se fuera al trabajo y entonces empezaba a revisar nuestra casa de forma sistemática, buscando pistas, evidencias, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender la magnitud de las mentiras en las que había vivido. Lo primero que hice fue intentar encontrar la llave de aquel cajón misterioso que él mantenía cerrado con llave desde hacía tantos años. Revolví cada rincón de nuestro cuarto, cada bolsillo de su ropa, cada escondite posible, hasta que finalmente encontré la llave, oculta dentro de una vieja lata de galletas en lo alto del gabinete de la cocina. Cuando abrí aquel cajón, sentí como si estuviera abriendo la puerta a un mundo completamente diferente y aterrador. Adentro había carpetas organizadas meticulosamente, documentos que yo nunca había visto, fotografías de personas que no conocía y varias identificaciones diferentes, todas con la foto de Roberto, pero con nombres completamente distintos. Roberto Silva, Roberto Santos, Roberto Oliveira, por lo menos 5 identidades diferentes, cada una con documentos que parecían completamente legítimos. Había credenciales de trabajo falsas, licencias de conducir con direcciones en ciudades donde nunca habíamos vivido, e incluso actas de nacimiento con información contradictoria. Pero lo que más me impactó fueron los recortes de periódico cuidadosamente guardados en sobres separados. Noticias sobre homicidios no resueltos, desapariciones misteriosas, muertes sospechosas que nunca fueron aclaradas. Todos los recortes tenían fechas que coincidían con periodos en los que Roberto me había dicho que necesitaba viajar para resolver problemas de la familia, o
hacer trabajos extras para ganar más dinero. Encontré también una libreta pequeña, escrita con la letra de Roberto, donde él anotaba información detallada sobre personas, nombres completos, direcciones, rutinas diarias, puntos débiles, miedos específicos. No eran apuntes inocentes, eran estudios minuciosos sobre víctimas potenciales. Había descripciones de hábitos. Sale de casa siempre a las 7:15 de la mañana. Camina sola por las calles poco iluminadas. Vive sola. Los vecinos no son cercanos. Algunos nombres tenían una marca roja a un lado. Y cuando comparé esas marcas con las fechas de los recortes de periódico, la conexión se volvió terroríficamente clara. Roberto no era solo un mentiroso o alguien con problemas de identidad. Era un asesino a sueldo que había usado nuestra vida de casados, aparentemente normal, como el camuflaje perfecto para continuar con sus crímenes por años, sin despertar sospechas de nadie. Y yo, sin saberlo, había sido su coartada perfecta durante todo este tiempo. Lo que más me aterrorizó, sin embargo, fue encontrar fotografías mías escondidas entre los documentos. No eran fotos normales de la familia, sino imágenes que habían sido tomadas sin que yo supiera. Yo saliendo del trabajo, haciendo las compras en el mercado, platicando con los vecinos. Había incluso fotos del interior de nuestra casa, tomadas desde ángulos que sugerían que Roberto había instalado cámaras escondidas para vigilarme. En una de las carpetas encontré apuntes sobre mi rutina personal, escritos de la misma forma meticulosa que usaba para estudiar a sus víctimas. Mis horarios, mis hábitos, la gente con la que yo hablaba, los lugares que frecuentaba. La revelación más terrible fue entender que Roberto no solo me había mentido sobre ser mudo, me había estudiado y controlado de la misma forma en que estudiaba y controlaba a sus víctimas antes de matarlas. Y la pregunta que me aterrorizaba era, ¿por cuánto tiempo más yo sería solo su esposa y cuándo me convertiría yo en una entrada más en su libreta de apuntes siniestros? La verdadera magnitud de los crímenes de Roberto solo quedó clara cuando encontré una carpeta específica que él había etiquetado como trabajos concluidos. Dentro de esa carpeta había registros meticulosos de más de 30 asesinatos que había cometido a lo largo de 2 décadas. No eran apuntes casuales ni recuerdos vagos. Eran informes detallados de cada crimen, incluyendo el método usado, el lugar exacto, el tiempo necesario para completar el trabajo, y hasta observaciones sobre la reacción de las familias de las víctimas publicadas en los periódicos después. Roberto documentaba sus crímenes como si fuera un contador que registra transacciones comerciales, con una frialdad y precisión que me hicieron darme cuenta de que había pasado casi 2 décadas durmiendo al lado de un psicópata calculador. Cada página que yo leía revelaba una faceta más sombría de un hombre que yo pensaba conocer por completo, pero que en realidad era un extraño peligroso que había invadido mi vida con intenciones que yo todavía no lograba comprender del todo. Los métodos que Roberto usaba variaban según la necesidad de cada trabajo, pero todos tenían una característica en común. Eran ejecutados de forma que parecieran accidentes o muertes naturales siempre que fuera posible. Tenía una preferencia especial por envenenamientos sutiles que simulaban infartos, caídas accidentales en lugares peligrosos e incluso suicidios forzados para personas que estaban pasando por problemas personales. Roberto estudiaba a sus víctimas por semanas o hasta meses antes de actuar, aprendiendo sus hábitos, sus debilidades, sus miedos más profundos. En algunos casos, llegaba a acercarse a las víctimas socialmente, creando relaciones superficiales que le daban acceso a sus rutinas íntimas. Yo reconocí algunos nombres en sus apuntes. Eran personas que él había mencionado a lo largo de los años como conocidos del trabajo o amigos lejanos. En realidad, eran objetivos que él estaba estudiando metódicamente antes de matarlos. Lo que más me perturbó fue descubrir que Roberto había comenzado esta carrera criminal mucho antes de conocerme, pero que nuestro matrimonio se había convertido en una parte integral de su estrategia de supervivencia en el mundo del crimen. La versión oficial de que él era mudo desde niño no fue creada específicamente para engañarme. Fue una identidad falsa que él había desarrollado para evitar que sus víctimas pudieran identificar su voz si algo salía mal durante un asesinato. Roberto se había dado cuenta de que ser mudo lo volvía prácticamente invisible como sospechoso, ya que ninguna víctima que sobreviviera a un ataque podría describir su voz a las autoridades. Nuestro matrimonio había sido, desde el principio,
una fachada perfecta para sus actividades criminales, una esposa dedicada, una vida doméstica aparentemente normal, una rutina predecible. Todo eso lo convertía en el último sospechoso en cualquier investigación policial. Pero el descubrimiento más aterrador fue una carpeta separada titulada Retiro y Casos Especiales. Dentro de ella encontré evidencia de que Roberto se había retirado oficialmente del crimen organizado hacía algunos años, pero todavía aceptaba trabajos especiales, ocasionales para clientes específicos que pagaban cantidades excepcionalmente altas. La conversación telefónica que yo había escuchado aquella noche terrible no era un caso aislado. Era parte de una actividad que él mantenía esporádicamente, siempre con extremo cuidado y solo para clientes de confianza. Las pesadillas que tenía no eran resultado de la culpa o el remordimiento por los crímenes pasados, como yo había imaginado. Eran recuerdos vívidos que él revivía constantemente, no por un trauma, sino por una especie de añoranza sombría por los tiempos en que era más activo en el mundo del crimen. Roberto no sentía culpa por los asesinatos que había cometido, sentía añoranza por ellos. Y este descubrimiento me hizo darme cuenta de que yo no estaba casada solo con un mentiroso o un criminal retirado, sino con un verdadero monstruo que se había pasado décadas fingiendo ser humano. Después de descubrir la magnitud de los crímenes de Roberto, pasé una semana entera viviendo una mentira tan elaborada como la que él me había impuesto por años. Durante el día, yo seguía siendo la esposa dedicada de siempre. Le preparaba sus comidas, cuidaba de la casa, mantenía nuestra rutina normal. Pero por dentro yo estaba en pánico total, tratando de decidir qué hacer con la información aterradora que había descubierto. Cada vez que Roberto me tocaba, cada vez que me demostraba cariño con sus gestos mudos, yo sentía náuseas al pensar que esas mismas manos habían matado a más de 30 personas. Cada sonrisa suya, cada gesto de afecto, todo se había vuelto una pesadilla por el conocimiento de quién era él realmente. Sabía que no podía seguir fingiendo para siempre, pero también sabía que confrontarlo podría ser la decisión más peligrosa de mi vida. Si Roberto era capaz de matar a extraños sin remordimiento, ¿qué me haría a mí si descubría que yo conocía todos sus secretos? La decisión de confrontarlo llegó una noche de viernes, cuando encontré a Roberto revisando en secreto el cajón, reorganizando los documentos que yo había revuelto. Él se dio cuenta de que alguien había tocado sus cosas, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Estaba claro que sospechaba que yo había descubierto algo, y yo sabía que era cuestión de tiempo para que se diera cuenta de que yo sabía la verdad. Cuando se dio la vuelta y me vio parada en la puerta del cuarto, hubo un momento de silencio absoluto donde nuestras miradas se encontraron, y supe que ya no había marcha atrás. Con la voz temblorosa, le dije las primeras palabras que le había dirigido directamente en 18 años de matrimonio. Sé que no eres mudo, Roberto, lo sé todo. La expresión en su rostro cambió al instante, y por primera vez en nuestra vida juntos vi quién era él realmente debajo de la máscara del esposo cariñoso y vulnerable. Roberto se quedó en silencio por unos segundos que parecieron horas, y entonces, por primera vez en mi presencia, habló con su voz real, clara y fría. ¿Desde cuándo lo sabes? Ya no había actuación. No había más gestos elaborados ni notas escritas. Solo la voz de un extraño saliendo de la boca del hombre con quien yo había compartido mi vida entera. Le conté sobre la noche en que lo escuché en el teléfono, sobre mi investigación, sobre todo lo que había descubierto en el cajón secreto. Roberto escuchó todo con una expresión neutral, como si estuviera analizando una situación de trabajo, calculando sus opciones. Cuando terminé de hablar, se sentó en la cama y con una calma aterradora, comenzó a contarme detalles sobre sus crímenes que ni siquiera estaban en los documentos que yo había encontrado. Describió métodos, lugares, incluso las últimas palabras de algunas víctimas, todo con la misma tranquilidad con la que otras personas cuentan sobre su día en el trabajo. Lo que más me impactó durante nuestra plática no fue la confesión de los crímenes. Yo ya sabía que era un asesino. Lo que me aterrorizó fue la forma en que Roberto habló de nuestra vida juntos. Admitió que al principio se había casado conmigo solo como parte de su camuflaje, pero que con el tiempo había desarrollado sentimientos genuinos por mí. Tú fuiste lo único bueno en mi vida, dijo, la única persona que me hizo sentir que podía ser alguien diferente de lo que realmente soy. Pero entonces explicó que nunca había podido dejar por completo los asesinatos, porque eso era lo que él era en realidad,
un asesino que había nacido para quitar vidas. Roberto me dijo que fingía ser mudo, no solo para evitar que lo identificaran, sino porque se había dado cuenta de que el silencio lo volvía casi invisible socialmente, permitiéndole observar y estudiar a la gente sin despertar sospechas. Nuestra vida entera había sido un laboratorio donde él practicaba ser normal entre sus trabajos criminales. Y la pregunta que me hizo al final de la conversación me heló la sangre. Por primera vez en 18 años, yo estaba cara a cara no con mi esposo, sino con el hombre más peligroso que había conocido en mi vida.